Juan Diego Parra, filósofo, que ha dirigido sus estudios en filosofía y su actividad alrededor de la filosofía hacia estudiar las cuestiones culturales populares, la música, el cine, la cultura popular en general, la literatura, también. Y bueno, precisamente hoy vamos a estar acá con Juan Diego hablando sobre el tema de la música, pero no la música no en general, sino la música en relación con nuestra ciudad. Una ciudad que ha sido una ciudad entre montañas, campesina, pacata, conservadora, ha sido el lugar que ha propiciado que se den muchas de las expresiones musicales más importantes en la historia del país. Ha sido la cuna, sino bien de las creaciones musicales de esa industria que está alrededor de la creación musical. Ahorita hablábamos pues que tu conocimiento, yo le proponía a Juan que empezáramos hablando, yo creo que del primer gran representante de la industria musical que hubo en Medellín, este personaje que tenemos acá al fondo en una fotografía de Benjamín de la Calle. Él es Pelón Santa Marta. Él se llamaba Pedro León Santa María y era un intérprete de bambucos, oriundo, que nació en Medellín en el sector que antiguamente se llamaba Guanteros. Es como, digamos, el sector de Niquitao y que coge un poco la zona de lo que ahora es la plazuela de San Ignacio. Y hablábamos que habíamos enfocado más esta charla para empezar en la época del auge de la industria musical en los años 30. Pero si bien este personaje hace su aparición en nuestra escena mucho antes, a principios del siglo XX, yo creo que es importante nombrarlo como parte de esa industria musical. Pelón Santa Marta, hijo de un músico también, su gran fuerte era la interpretación de los bambucos. Tenía un dueto con otros, él era sastre y con otro sastre de ese sector que se llamaba Adolfo Marín, que le decían Cabecitas Marín, tenía el dueto Pelón y Marín. Y ellos eran los músicos más reconocidos que amenizaban las noches en ese sector que era como uno de los extramuros de Medellín, el Camellón de Guanteros, atravesado por la calle Maturín. Era la zona, digamos, como una zona de tolerancia, una zona roja en Medellín a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pelón era un aventurero, un tipo también que le gustaba como los negocios ilegales, y su vida está llena de historias incluso que no se sabe si son ciertas o no. Hay una cantidad de fábulas y mitos alrededor de la historia de Pelón. Dicen por ahí estas historias que ellos, impulsados en salir de Medellín porque se estaban metiendo en unos negocios ilegales de falsificación de dinero, deciden dejar la ciudad, se van por Centroamérica y llegan a México. Las primeras referencias de su viaje por Centroamérica están cuando llegan a México y Porfirio Barba Jacob los presenta con alguna gente de la escena cultural y musical y terminan en Yucatán interpretando su música nuestra, muy colombiana, su repertorio de bambucos. De Pelón se conoce que fue el compositor de la música de Antioqueñita y terminan siendo Pelón y Marín los primeros músicos colombianos
que graban un disco. O sea que la primera producción fonográfica de música colombiana se hace en México bajo el sello de Columbia y son Cabecitas Marín y Pelón Santa Marta que graban, me acuerdo de una canción de las que grabaron fue El Enterrador y la otra, no me acuerdo cuál es la segunda canción que había en ese disquito. O sea que el primer músico colombiano que hizo parte de esa industria musical, llamémosla, de la industria musical, no solamente del espectáculo, sino de la industria de la grabación, la industria de la música fonograbada, es este señor. Y de ahí la historia es maravillosa porque ellos eran sastres y terminan involucrándose en la época de la Revolución en México y terminan trabajando como sastres para el ejército, confeccionando uniformes para el ejército de Pancho Villa. Adolfo Marín conoce una mujer por allá, no me acuerdo si era en México, en qué otro país de Centroamérica, se queda allá y Pelón regresa a Colombia, donde sigue habitando el sector de Guanteros, murió como hacia los años 40 más o menos en una casa de ancianos y dicen que pasó un tiempo antes en la cárcel porque tenía un alambique y vendía aguardiente adulterado. O sea que un digno exponente de toda nuestra identidad paisa era Pelón Santa Marta. Y Juan, entonces no es la industria discográfica, pero sí es como nuestro primer asomo a esa industria que estaba surgiendo en el mundo. Yo creo que de acá nos podemos pasar que hacia los... O sea, él muere antes de que se constituya la industria discográfica colombiana, sí. Que surge en Medellín. Sí. Por lo tanto, no pudo grabar en Medellín porque no existía en ese momento la infraestructura para hacerlo. Lo que sí es cierto es que es un exponente de una línea musical que por mucho tiempo se entendió como música colombiana, ¿cierto? Que era la música, el bambuco, especialmente de música, digamos, campesina, de influencia andina, pero estructurada musicalmente por influencia europea, ¿cierto? Pero era música muy estigmatizada por sus rasgos populares para la época de Pelón, ¿cierto? De hecho, hay una cantidad de discursos entre los años 20 y 30, bueno, desde antes, pero ahí, digamos, son muy, muy concretos, sobre la nación como concepto, sobre la nacionalidad y sobre la colombianidad. Y en ese contexto, todo lo que tuviera que ver con lo indígena o con lo negro era estigmatizado y se consideraba como una producción de menor valía. Por eso es interesante que la obra de Pelón se haya sostenido bajo ese criterio de lo popular, que no tenía buen recibo en las clases altas consumidoras de música de buen gusto de la época en la cual él produce. Claro, si uno mira la historia de lo que está pasando en la música, uno encuentra que había a finales del siglo XIX que habían unos grandes grupos que interpretaban la lira colombiana y era una cosa pues más acercada hacia una música, digámosla, más culta. No sé si mencioné, si ya lo mencionó y me perdonan, pero fue tanta la influencia de Pelón en la música, de Pelón y Marín en la música mexicana, que en México se crea un estilo de bambuco que se llama el bambuco yucateño y todavía en México se hacen, en Yucatán se hacen festivales de bambuco yucateño. Claro, como después, por la época de la cumbia, a mediados de los 60, digamos, voy a dar este salto medio cuántico, pero nada más para la referencia, por influencia de los sonidos colombianos exportados desde Medellín, se genera este movimiento que son los colombianos de Monterrey, en Monterrey también, ¿cierto?
donde tocan cumbias colombianas y crean un sector en Monterrey, una especie de sector pequeño, como un sector de un barrio, decorado como ellos se imaginan que es la Colombia cumbiera, ¿cierto? Pero con sonidos más ligados con la producción en Medellín de grupos como Los Hispanos, Los Graduados, etcétera, ¿cierto? Pero mira, se habla pues de la cumbia como el gran regalo de nuestra cultura colombiana hacia el mundo. Yo creo que en la colonización colombiana, porque también podemos hablar de que hay una colonización colombiana, quedémonos en el lado de la música para no tocar otros temas. En la colonización colombiana, entonces, antes de la cumbia, ya habíamos colonizado otros lugares con el bambuco. Sí, claro, la producción con Pelón es un poco más periférica con respecto a los propósitos que tenía sobre todo la RCA Víctor de internacionalizarse a través de los sonidos propios de cada región. Lo que pasa es que lo que hacía la RCA era llevar músicos a los países y acompañarlos de algunos otros músicos destacados pues, de la región, pero los encargados de la grabación eran los músicos llevados por la RCA, eran extranjeros, ¿cierto? Claro. A excepción de unos casos de unos costeños muy importantes, quizá el más importante es Ángel María Camacho y Cano, un antecesor de Lucho Bermúdez, que graba muy tempranamente, ahí sí él liderando la orquesta para tocar un tipo de cumbia mezclada con swing norteamericano, que se deriva después en lo que Lucho Bermúdez conformará pues como el porro Big Band, ¿cierto? Pero bueno, yo tuve la culpa de este desvarío, entonces voy a tratar de corregirlo. No, pero eso es parte de estas conversaciones acá en el solar, que vamos y venimos y Eso. volvemos y nos devolvemos, entonces no hay Pero ningún quería problema. mencionar algo con lo de Pelón porque si hay un tema de localización geográfica muy importante, vos lo mencionabas con Guanteros, toda esta música que de alguna manera podemos escuchar a través de las canciones de Pelón, era música marginal de barrio bajo, de consumo muy popular, que tenemos acceso por las grabaciones, sin embargo, las descripciones de cómo eran esas fiestas las obtenemos más desde la literatura, más Sí. de Tomás Carrasquilla, desde Fe Gómez, cómo eran esas zonas de tolerancia, cómo se vivía allí, cómo experimentaban esta música y cómo siempre estaba atravesada por exceso Por de exceso. alcohol, Sí. mucha prostitución, Peleas. muchas peleas, etcétera. Sí. Sí. Esa zona precisamente desde la fundación de Medellín empieza a constituirse como una zona marginal, cuando a veces con el señor Luis Fernando González acá al frente me da miedo hacer algunas afirmaciones, pero Luis, si no mete con derecho a que me corrijas. Y él es comprensivo, siempre es comprensivo en esas cosas. Sí. Sí. Cuando en la fundación de la ciudad, no cuando llegan los primeros pobladores hacia el sector del poblado, sino ya cuando se van a sentar en el sitio de Aná y y ya se piensan que ahí va a estar, ahí se va a fundar la ciudad, se va a fundar Medellín. Pues se decide que en los alrededores de lo que iba a ser la Plaza Mayor iba a ser un sitio reservado para las personas, la mayoría pues, de nacionalidad española, que venían como parte de la corona a fundar la ciudad, y a todos los que eran negros, mestizos, indígenas, los desplazan. Digamos que es el primer desplazamiento de la historia de la ciudad. Los desplazan hacia ese sector de arriba, que posteriormente terminaría llamándose Camellón de Guanteros, ahora Niquitado, Lazo Madera, San Ignacio. Entonces sí era un sitio muy marginal, y allá no solamente nacieron en una zona en que la gente iba a bailar, a beber, a emborracharse, a pelear, había prostitución, pero también precisamente a escuchar la música que se hacía en esa época en la ciudad desde esos lugares. Más tarde, en ese mismo sector surgen otros músicos
también que muy reconocidos unos años más adelante, que se llamaban Obdulio y Julián. Bueno, esto es porque estamos tratando, dijimos, tratemos de hacer una cartografía sonora también y vamos ubicando cada momento con algún sector de la ciudad. Siguiendo, yéndonos más adelante, un salto no tan cuántico de pronto, pero yéndonos unos años más adelante, ¿cuál sería el próximo sector de Medellín el que vos crees que debemos narrar el Guayaquil. próximo? Guayaquil. Bueno, digamos el sector del comercio, inicialmente la idea de Puerto Seco, su nombre pues también alude a otro puerto, y es el sitio de los intercambios. Recuerden que la historia, digamos, más general, pues nos presenta ese punto nodal entre dos, llamémoslo así, capitales, que eran Santa Fe de Antioquia y Río Negro, y de alguna manera era el sitio que había quedado marcado por esa experiencia de tránsito, de intercambio, digámoslo semiótico, a todo nivel, idiosincrásico, estético, comportamental, etc. Y allí, digamos, se empiezan a sentar las primeras cantinas en donde se escucha cierto tipo de música, una de especial impacto. Ya había permeado, digamos, la cultura medellinense, una muy importante que no es el trío Matamoros, que es el tango, ¿cierto? El tango constituye un imaginario ligado con la experiencia porteña del desarraigo, ¿cierto? Esa experiencia del migrante que escribe mientras está migrando y que después de migrar escribe con nostalgia de lo que ha perdido. Primero, en términos pues como de localización. Segundo, ese desarraigo, digamos que se ajusta a sus experiencias amorosas y digamos el desengaño, el desprecio, el mal amor, todo ese tipo de cosas hacen parte de ese migrante con nostalgia que aparentemente casará muy bien con ese personaje de tránsito permanente en un puerto seco, en este caso Guayaquil, del sector de Medellín, y ciertas dinámicas de tránsito como de esa figura del arriero, ¿cierto? Entonces el tango va a alimentar un poco esa discursividad sonora que tenía que ver con los personajes del intercambio comercial de esa zona, pero que va a quedar o va a marcar determinantemente a Medellín por la muerte de Gardel, ¿cierto? Entonces ese sector inicialmente, que es Guayaquil, va a estar marcado por el consumo de tangos y de milongas, sobre todo. Bueno, pero mientras en Guayaquil hay otra cosa que pasa en Guayaquil. No solamente es que hay esa conexión de Guayaquil con otra música que nos llega y que nos permea completamente, que es el tango, sino que también es la época de la industrialización de la ciudad. En esa época ya está funcionando el ferrocarril de Antioquia, está entrando, hay una conexión comercial con el mundo, están llegando las maquinarias para la industria antioqueña, en ese momento sobre todo para la industria textil, pero también ahí surge la llegada de esos primeros insumos para lo que iba a ser la creación de la industria fonográfica. Pues industria fonográfica e industria cultural, realmente. Sí, perdón, yo les digo, te interrumpo para algo, ¿por qué pongo en este momento el trío Matamoros atrás? Porque una cosa es la industria fonográfica, pero ya había una industria cultural alrededor de la música. Y había dos grandes teatros en ese momento en la ciudad, que eran el Teatro Bolívar y el Circo Teatro España, y ya grupos importantes de reconocimiento internacional venían y se presentaban a Medellín, como este aviso que salió en el periódico El Correo, en el que anunciaban que el trío Matamoros iba a tener su presentación en el Circo Teatro España. Sí, o sea, claro, había escenarios y, digamos, la infraestructura urbana de Medellín pues siempre estuvo orientada a ese proceso de industrialización, por lo tanto hubo una apuesta muy grande por los accesos
tanto de salida como de ingreso a la ciudad, lo cual permitió que fuera, digamos, un lugar propicio para aventurarse con el consumo de productos culturales. En ese momento los más importantes eran el cine y la música, ¿cierto? Pero era más fácil el consumo y distribución musical que el cinematográfico. Y por eso, digamos que podríamos entender la apuesta de ciertos empresarios antioqueños a comienzos de los años 40 por este tipo de industria. Ya se habían dado cuenta del éxito que tenía la distribución de música de sellos internacionales, especialmente la RCA Victor. Ya tecnológicamente había habido un salto cualitativo importante con la construcción de los gramófonos caseros, y digamos que la forma en la cual se podía consumir la música podía combinarse con la distribución a través de la radio, que también se estaba constituyendo. Entonces, digamos que ese primer envión de empresarios de la música, de la industria cultural en Medellín, pues tiene que ver no solo con lo fonográfico, sino también con la radio. A partir de ahí, digamos que Medellín se empieza a convertir en un eje importante de distribución, pues en este caso sonora, a través de una infraestructura que ya estaba armada. El acceso, digamos, se facilita para que los músicos lleguen a Medellín a los radioteatros y puedan transmitir desde ahí pequeños shows, ¿cierto? Eso es lo que va a terminar atrayendo a Lucho Bermúdez, que se viene para Medellín a finales de 1947. Eso y otra cosa que estaba pasando en Bogotá, y era la inminencia de una guerra que ya se percibía en el ambiente, y que va a terminar con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y entonces él se viene un poco antes, previendo eso, llega a Medellín y, digamos, primero se vuelve una suerte de precursor de los conciertos por radioteatro transmitidos en vivo. Entonces la gente sintonizaba, La Voz de Antioquia, por ejemplo, y estos teatros que eran ya herencia de las infraestructuras previas, ¿cierto? El España no creo que existiera ya, pero ya habían otros escenarios adecuados precisamente para la transmisión. Conectaban muchos micrófonos a la vez y hacían la transmisión en vivo, y la gente se conectaba, si se podía, en su casa porque tenía acceso a la radio casera, o se iba a las cantinas a escuchar el concierto de Lucho Bermúdez o de otras orquestas. Transmitido en vivo y en directo. Claro. Desde el teatro por la radio. Exactamente. Sí, claro, esos radioteatros fueron una manera también en que se impulsó mucho el uso de la radio. Ya en esa época habían llegado una cantidad de almacenes. En Medellín había más de 15 tiendas donde ofrecían no solamente la venta de los aparatos para escuchar la radio. Bueno, antes habían llegado los radioaficionados antes de la radio, y ya a partir de las conexiones entre radioaficionados se había podido acceder a muchas expresiones culturales. Y luego, con la llegada de la radio, eso fue como uno de los primeros espacios donde la gente se congregó alrededor de esto, pues de la radiodifusión, porque no todo el mundo en su casa tampoco tenía la oportunidad de tener un aparato para escuchar la radio. Y trae consigo toda una red de distribución musical. Insisto mucho en la infraestructura, es decir, las posibilidades de acceso a otros lugares y la posibilidad de transporte, que en eso, digamos, en Medellín hicieron mucho énfasis. Llevó a que empezaran a aparecer unos roles bien interesantes, los cazatalentos, por ejemplo, los distribuidores de discos que iban de puerta en puerta, ofreciendo no solamente el aparato, sino los discos que iban consiguiendo, lo cual genera la necesidad de crear una industria de producción. Pues ¿para qué vamos a esperar que nos lleguen de otras partes importadas cosas cuando nosotros las podemos producir acá? Y empieza un proceso grande, paulatino pero grande, de inversión tecnológica para la producción musical en Medellín, que genera, desde que arranca como ese proceso año 44-45, hasta la llegada de Discos Fuentes. Discos Fuentes llega en 1954 a Medellín. Discos Fuentes era primero una emisora
En la emisora De Cartagena. de Cartagena Era una emisora de Cartagena, sí. empiezan a hacer unos programas como de presentación en vivo en la propia emisora, llevaban músicos ahí como una mesita y empezaban a transmitir. Pero cuando tratan de hacer el salto a la industria discográfica, notan que Cartagena no es un buen lugar para hacerlo por la misma infraestructura urbana, y se trasladan en 1954. Pero cuando ellos llegan ya había unas 3 o 4 disqueras que se estaban posicionando, ¿cierto? Estaba Disco Silver, por ejemplo, que es la discográfica que recibe a Lucho Bermúdez. Seida están haciendo, ya se constituye en la RCA Víctor, por ejemplo, y empieza como el proceso, otra que se llama Metrópolis, ¿cierto? Y empieza ya otras disqueras que están en Cartagena y en Barranquilla. Una que es muy famosa, que se llama Tropical, llega a Medellín también con sus propios discos para que se los distribuyan en Medellín. Entonces digamos que hay toda una dinámica que va creciendo a lo largo de 10, 15 años para potenciar una industria discográfica que para la época en la que llega Discos Fuentes ya está constituida y ya se convierte en un referente para los músicos del país que empiezan a venir a Medellín para poder grabar aquí. Entonces Medellín se termina convirtiendo en el centro de la industria discográfica. Y por eso es que muchos artistas tuvieron esa relación con la ciudad. Nacionales e internacionales. Nacionales e internacionales. Claro. Porque, bueno, hubo otra discográfica que fue muy importante también, que era Discos Ondina, que fue donde salió Mario Rincón, que después fue como el gran productor que tuvo Toño Fuentes en Discos Fuentes. Mario Rincón era el tío de Fruco, del músico de salsa de Fruco, y antes de irse a trabajar con Toño Fuentes a Discos Fuentes, trabajó en Discos Ondina. De Rafael Lacosta, pero eso es también del 53-54, Ondina. Pero claro, digamos que toda esa dinámica plantea como la constitución de una nueva nacionalidad colombiana alrededor de esa música a la cual le empiezan a apostar, que va a ser fundamentalmente la música bailable, ligada con el porro y con la cumbia. Para entonces se escuchaba mucho con el trío Matamoros, el son cubano, tampoco la charanga, música afroantillana, se escuchaba sobre todo por el radio de onda corta, porque llegaban de Cuba. Aquí digamos que empiezan a grabar estos grupos también, pero la llegada, que es el punto pues como clave en el que nos queríamos detener, la llegada de Lucho Bermúdez es fundamental por eso, porque él va a plantear una nueva versión de la colombianidad a través de la inserción de sonidos bailables, pero ya no desde la lógica popular, sino desde la lógica del buen gusto, ¿cierto? Y el espacio donde yo creo que ya empezamos a ubicar geográficamente la orquesta de Lucho Bermúdez no es en los barrios marginales, sino en los clubes sociales, en el Hotel Notivara, como esta foto que hace parte pues, del archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto, en la que Lucho Bermúdez, la orquesta de Lucho Bermúdez, está haciendo una de sus presentaciones que fueron muy famosas en el Hotel Notivara, que fue el otro sitio el otro sitio que acogió al hotel, a Lucho Bermúdez y a esas orquestas en esa época, con sus salones donde se hacían grandes bailes en esta ciudad, no solamente en los clubes sociales. Sí, pero insisto, para clase alta. Sí, por supuesto, para clase alta. Es decir, lo que hace Lucho Bermúdez, que se reconoce en retrospectiva como una música genuinamente colombiana, realmente estrictamente es una imitación del formato de swing norteamericano, que él adapta a una sonoridad que desde su perspectiva considera colombiana y que denomina porro. Se parece poco al porro como tal, digamos al porro folclórico, pero que él denomina porro,
y que consiste un poco en un blanqueamiento de ese sonido que en otro contexto podía considerarse negro y salvaje para esas clases altas. Entonces, digamos, su derecho de admisión es hacer esa norteamericanización Sí. de lo que él entendía como música colombiana. ¿Qué pasa? Solamente como anotación, que después los grupos que se sentían grupos populares, de orquestas de pueblo, que se sentían de alguna manera representados por Lucho Bermúdez, porque él decía que eso era porro, empezaron a tocar un poco al estilo de Lucho Bermúdez, pero porque ya lo escuchaban por la radio o por los discos, ¿cierto? Ahora, una cosa también importante es que Lucho Bermúdez montó su proyecto con músicos del interior. El único costeño era él, prácticamente. Él se fue para Bogotá a montar su proyecto de esa manera. O, digamos, cuando estuvo cercano a su maestro José Pianeta, o cuando escuchaba a Ángel María Camacho y Cano, los escuchaba bajo el filtro de un sonido más interior, más del interior, más andino, y por eso un poco uno lo que escucha en el porro Big Band de Lucho Bermúdez tiene que ver con ese sonido andino más indígena y más mestizo que propiamente costeño. Entonces, digamos, como explicación un poco de por qué se inserta Lucho Bermúdez de una manera, digámoslo así, tan cómoda, no lo fue tanto, pero más que otros, tiene que ver con esa apuesta a una cierta domesticación del sonido que consideraban salvaje de los pueblos, más popular, y también una adaptación al gusto de las clases altas o a lo que la clase alta estaba dispuesta a escuchar y que al final escuchó en estos salones de clase alta y en los hoteles internacionales. Después de Lucho Bermúdez llegó Pacho Galán. Bueno, sí, ya la estela abierta por Lucho Bermúdez permitió que vinieran, digamos, estas orquestas similares, ¿cierto? De Pacho Galán, de José Barros, ¿cierto? Todas estas orquestas en formato Big Band para un tipo de fiesta de clase alta, de club social de clase alta, que determinó precisamente una segregación de otras clases sociales. Lo que pasa es que gracias a la tecnología radial, la gente tenía acceso a esa música en ciertas circunstancias. Entonces ocurría que cuando se avisaba que se iba a transmitir un concierto de Pacho Galán, de la orquesta de Pacho Galán o de la Lucho Bermúdez, la gente que no podía ir a los clubes se reunía en las tabernas o en ciertos salones donde sintonizaban la radio y iban vestidos, imitando a la gente que iba a las clases sociales, de las clases altas a los salones, imitándolos a hacer su fiesta. Las transmisiones eran cortas, entonces eran fiestas de media hora, 40 minutos, pero todos imitaban el comportamiento de la gente en los clubes sociales, en estas cantinas o en estos salones barriales. Y bueno, mientras eso sucedía, más en estos clubes y en una clase más alta, ¿qué estaba pasando con el otro movimiento? A ver, tenemos que Lucho Bermúdez, la orquesta, crea su estilo un poco inspirado en las big bands y en las bandas de swing de una época, pero ya también la música que nos influenció tanto en ese caso como la música norteamericana ha evolucionado. No estamos llegando más a los años 50 y hay una evolución de la música y están surgiendo otros ritmos. ¿Cómo esos otros ritmos propician la evolución en la música acá en Medellín? Claro, una cosa es lo que se producía aquí y otra cosa es lo que llegaba. Digamos, era fundamental la relación del sello de los sellos discográficos colombianos radicados en Medellín y las alianzas que hacían con otros sellos y con otras disqueras del mundo. Entonces aquí, desde muy temprano, año 52, 53, se empezaron a llegar discos de blues. Aquí llegó Elvis Presley pronto, llegó en el 54, 55, prácticamente cuando él lo lanzó, ¿cierto? Y esta música empezó a ser consumida en algunos momentos pues, de las transmisiones radiales, pero empezó a ser consumida sobre todo por familias a las que les interesaba la cultura norteamericana, viajaban y tal, traían discos, sobre todo sencillos pequeños, de 7 pulgadas, y empezaron a encontrar un mercado en los jovencitos, los colegiales, ¿cierto? Era una música como de divertimento que
además se complementaba con las películas que llegaban en su momento y empezó a crearse como una suerte de lógica del Star System alrededor de estas figuras, pero los padres querían de alguna manera conectar a sus hijos con el mundo a través de esta música, sobre todo con Estados Unidos. Entonces cuando llega Elvis, llega Polanca, llega Little Richard, ¿cierto? Llegan todos estos músicos, Bill Haley, que se escuchan prontamente y que genera en los jóvenes, más o menos entre el 56 y 57, la necesidad no solo de escuchar, sino de armar sus propios proyectos. Y es ahí donde surge, digamos, el grupo fundacional de ese movimiento rockero colombiano, nacido en Medellín en ese caso, que son los Teenagers. No, le ponen nombre en inglés a su grupo por esa razón, los Teenagers. Y bueno, yo no sé, hago un salto cuántico también, no sé qué tan preciso vaya a ser en la época, pero ya perteneciente a estos movimientos que empiezan a surgir, empiezan a aparecer personajes también como el que tenemos acá a este lado. Que siempre que lo vean le hacen una reverencia. Loco Quintero es el más grande músico surgido en estas latitudes. Cuando empieza su proyecto, lo empieza no con una banda, sino haciendo un show de mímica imitando a Elvis Presley en el colegio, ¿cierto? Entonces cuando habían jornadas culturales, salía siempre Gustavo Quintero, Gustavito salía y hacía imitación de Elvis Presley, se disfrazaba, no sé qué. Eso llevó a que algunos compañeritos músicos, pues que tenían como alguna formación musical, lo invitaran a participar de su grupo y ahí surge los Teenagers en el barrio Buenos Aires, como un grupo, digamos, no era un grupo pues, obviamente serio, era un grupo colegial para ofrecer, primero pues como divertimento, pero cuando ven que funciona, le empiezan a ofrecer a sus compañeritos de colegio un toque en el cumpleaños, en la fiesta de 15, en la fiesta de la madre, no sé qué, empiezan a ofrecer esta música. Ellos llevan el rock and roll, pero claro, en las fiestas pues la gente está escuchando rock and roll o twist y bailando, pero hay una parte de la noche donde ya como que ya el rock and roll no pega y les empiezan a pedir música bailable. Y es cuando ellos empiezan a montar temas que ya habían escuchado de Lucho Bermúdez, de Pacho Galán. Eso es lo que te iba a preguntar. Cuando se hablaba de música bailable, me acordé, no sé, yo creo que eso es posterior, pero acordándome de mis tías, uno siempre tiene esa referencia de las tías en la familia, en las fiestas familiares. Esta época, tus tías. No, mentira. No. No exactamente de esta época. Me hubiera encantado conocer esa época al Loco Quintero. Pero no, es que también hago saltos cuánticos como vos abriste el camino, vos abriste eso, te déjame hacer saltos cuánticos. Yo siempre tengo la culpa de eso. Es que hay un término que me vine a acordar y que no me acordaba de hacía mucho rato. Sería que entonces empieza a surgir la música caliente. Claro, a ver, no propiamente. Lo que se llamaba música caliente no era esta música bailable urbana, era música más rural que se oponía, entre comillas, digamos, contexto, a la música fría, que era música de cuerda, triste, para tomar aguardiente, y la música caliente era música interpretada con el mismo formato guitarrero de trío, pero para bailar, y que provenía más de este vallenato rural que heredamos de, se me fue el nombre de Buitrago, de Guillermo Buitrago, ¿cierto? Que es un tipo de vallenato, digámoslo, vallenato fluvial, que como anécdota nunca quiso aceptar, por ejemplo, García Márquez, que le parecía que eso era una aberración del vallenato, porque era un vallenato del interior. Lo que pasa es que Guillermo Buitrago empieza a hacer el recorrido por ciertas regiones del interior, no solo componiendo, sino captando imaginarios sonoros de la época, y esa es la música que se convierte en música caliente. Es bailable y además le añaden algo que es clave y va a ser clave para el chucu chucu, si ahorita lo mencionamos,
que es el uso de la guacharaca. Ok. Era música bailable, pero que le añadían un personaje que era el guacharachero, básicamente, ¿cierto? Que le daba ese ritmito. Entonces, bueno, por un lado la música caliente está por otro lado. Entonces, esa evolución a partir de estas bandas formadas por grupos jóvenes en los colegios es lo que termina deveniendo en la creación y el surgimiento de lo que hablábamos ahorita, que es como nuestra creación musical en realidad más auténtica, que es el chucuchucu. Sí, pero entonces, ahorita contaba la adaptación de ciertos repertorios bailables que ellos escuchaban en la radio, pero lo interesante va a ser cómo cuando empiezan a componer temas, canciones, esos dos universos se empiezan a mezclar en esas producciones. Eso es interesante, digamos, el, el primer y quizá mayor gran proceso de fusión musical ocurrió con estos grupos juveniles que componían música bailable en formato de rock, interpretándola de acuerdo a ese formato de rock. Entonces reemplazaron sonidos que venían de los vientos, las trompetas, etcétera, sonidos más ajustables a la música de salón Big Band o de porro Big Band, pues ajustarlo a un formato de rock, adaptando esas melodías que sonaban en los vientos a las guitarras eléctricas, por ejemplo, a un tipo de piano simple que se llamaba solo box y que no se podía tocar pues, estructuras armónicas, sino que se tenía que tocar melódicamente, entonces hacían como unos tumbaditos haciendo así como chuzografiando, que llamaban después. Y esa adaptación empieza a generar una nueva estética del sonido, que es la que vamos a encontrar en esa primera ola de grupos juveniles bailables. Yo, digamos, lo pienso como el auge o el inicio del rock tropical, que son grupos que además tienen nombres en inglés: los Teenagers, los Falcons, los Golden Boys, los Clevers, los Black Stars. Son grupos que se ponen nombres en inglés para recrear esa estética norteamericana de grupos de rock and roll y twist, pero tocan música para bailar fundamentalmente en formato de rock. Bueno, y eso es un formato que es anterior a lo que vendría después, ya más acercado al rock, con otras bandas de acá, como los Yetis, los Speakers. Eso es otro momento. Los Yetis, porque los Speakers son de Bogotá. Ah, son de Bogotá. El grupo, sí, los Yetis. Digamos, como clave para ese movimiento rockero fueron los Yetis, que hacían parte de la misma generación, pero que no se adaptaban con la música bailable. De hecho, muchos músicos de música bailable fueron grandes compositores de canciones de rock and roll, que no podían incluir tampoco en sus bandas, pero que les cedieron a otra estela de músicos rockeros, pero eso ya va a ser para finales del 66-67 cuando aparezcan los Yetis, ¿cierto? Antes, estos grupos han sufrido una transformación. Como iniciaron siendo grupos juveniles más de contexto adolescente, los teenagers, ¿cierto? Más de contexto adolescente. Cuando empieza su proceso de profesionalización, porque la industria los acepta y entienden que allí hay un mercado, cuando empieza ese proceso de profesionalización, empieza a haber una exigencia de la industria para que maduren, para que no se vuelvan, para que dejen de lucir tan niños, tan infantiles. Y esa maduración implica una transformación en el formato. Entonces pasan de ser conjuntos, en el sentido de grupo de rock, a ser más banda, que es, digamos, un paso intermedio entre el conjunto y la orquesta. Bandas un poco más grande, donde los instrumentos de rock pasan a un segundo plano para constituirse en una orquesta más consumible por gente que está más grande. Cuando eso ocurre, dejan el vacío de ese proceso del rock que ellos mismos habían iniciado, y es el que empiezan a ocupar personajes que también eran de la misma generación, como los Yetis, ¿cierto? Que son los hermanos López, de Juan Guillermo y Iván Darío. Ok. Bueno, pero ahí en el mundo está sucediendo algo más. En esa también se están fusionando el Caribe, Nueva York, los Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, y está surgiendo otro género musical. ¿Qué está pasando acá mientras tanto? Bueno, Pues yo creo que estamos hablando que se viene ya, que se viene la salsa al panorama. digamos,
Volvemos al tema. Una cosa es lo que se producía aquí, otra cosa es lo que se escuchaba, porque todo llegaba, ¿cierto? Ajá. En las disqueras ya arrojadas a este consumo y producción de música bailable, tropical, ya sentían pasos de Animal Grande con la disquera Fania. Y ellos ya habían detectado que se estaba creando un mundo paralelo ligado con un universo más urbano, neoyorquino, con un relato, si se quiere, un poco más comprometido con temas sociales y de una sonoridad quizá mucho más compleja en términos rítmicos, que al parecer, si hacían la comparación, no se podía equiparar con grupos que habían acá, ¿cierto? Pero no sabían cómo hacer la transición. Hubo algunos intentos, uno muy importante, el conjunto Miramar, ¿cierto? Antes de Fruco, por ejemplo, Sí, ¿cierto? antes del Fruco, que se considera que tal vez es el primer producto musical que se, bueno, la salsa ahí apenas se está creando y apenas, yo no sé si en ese momento ya el término salsa existía. Ellos, de hecho, tienen un disco que se llama Salsa Mi Hermana. Ya le pusieron a un disco así. Pero claro, el tipo de salsa de la que ellos hablaban era una salsa más cubana, pues Más cubana, más sí. en contexto cubano que norteamericano, ¿cierto? Entonces todavía no había como esa lógica salsera, digamos, esa mitología salsera en torno al personaje pendenciero de un barrio bajo de Nueva York, pues un poco esa idea que se va a construir después alrededor de Fruco. Ujú. Pero el conjunto Miramar y después el sexteto Miramar, entre otras cosas, Rodolfo Aicardi, nuestro gran Rodolfo, nace en el sexteto Miramar, ¿cierto? Pero antes de Fruco, pues esto ya sí es un antecedente directo de lo que entenderíamos como música afrocubana y que conectaríamos con el imaginario de la salsa. O sea que también, bueno, en ese momento también había cosas muy importantes que pasaban a nivel de músicos internacionales. Ya en discos fuentes e incluso en Ondina ya se reconocía la calidad de la grabación y de la industria discográfica y ya grandes músicos del Caribe como Daniel Santos, eh, se me olvidan, bueno, algunos otros venían y venían y escogían a Medellín para hacer sus grabaciones. Hay un tema entonces que yo creo que es fundamental en la historia de nuestra música. Acá nos vamos a ubicarnos en otro sector de la ciudad, nos vamos al barrio Manrique, que es donde surge es primero el sexteto y luego el conjunto. El sexteto Miramar primero y luego el conjunto Miramar. Jairo Grisales, uno de los integrantes, no del inicio del sexteto, uno de los integrantes que llegó posterior cuando ya era el grupo Miramar, todavía incluso, no sé cuántos años tiene Jairo, pero hasta hace poquito tuvo su grupo reencauchado del conjunto Miramar y todavía lo podíamos encontrar por ahí dando conciertos en algunos sitios de la ciudad. Hace unos años nosotros en Universo Centro estábamos trabajando en la preparación de un libro sobre la historia de la emisora Latina Estéreo y un poco también una revisión sobre la historia de la salsa en Medellín. Acá a ver que esto no me haga quedar mal. Y por allá visitamos a Jairo Grisales en Manrique cuando estaban ensayando uno de sus grupos, una de sus canciones pues más conocidas que se llama Carruseles. Entonces, si me abrís, porfa, acá el sonido del compu para que hagamos una pausa entre tanta conversación nuestra y oigamos a lo que es el conjunto Miramar, pero un conjunto Miramar pues de esta época. Y Jairo Grisales es el único que queda de esa, no de la formación del inicio del sexteto, pero sí de la formación posterior del conjunto Miramar.
Bueno, no todo lo bueno es para siempre. No. Ah, lo bueno no dura. No, pero es que tenemos que... Gracias por lo que nos corresponde, ¿cierto? Ah, Pues, le digo yo que prefieren la música que lo que estamos conversando, sí. lo cual No, apoyo, está apoyo bien, completamente. yo entiendo. A esto todavía no se le podría llamar salsa, por lo que decíamos ahorita, pero sí es cierto que hubo un proyecto paralelo muy importante a todo este fenómeno pues, de la música tropical, hacia parte del circuito, pero no se puede definir como música propiamente tropical o chucu, que era lo que hoy se conoce como el sonido sabanero y que estaba representado sobre todo por los corraleros de Majagual. Ellos tuvieron mucha relevancia en el circuito musical porque representaban muchas cosas. Una de las más importantes era la referencia a ese imaginario atávico o ancestral de esta música. Entonces, los corraleros vinieron como a unir aquello que de alguna manera se había separado con la música urbana producida en la ciudad propiamente dicha, porque ellos daban como un imaginario de música ancestral. Claro, los corraleros también fueron un grupo armado para eso. Ninguno de ellos era de Majagual, por ejemplo, ¿cierto? Sí, pero Pero, bueno, pero yo creo que entonces digo ahí yo, es que vamos, entremos porque ahí hay un capítulo importante que es la visión comercial de un personaje que era Antonio Fuentes. Pero entonces sí, quedamos cuando se pero busca los... espérate, es Ah, que bueno, ella la preguntó, no concluye el tema de que el uso del acordeón en todos estos grupos va a provenir de la influencia de los corraleros de Majagual, que son quienes lo usan primero, empieza a calar y empiezan a demostrar que esa música no solo provendrá de los vallenatos que ya se producían a finales de los años 50 con acordeón, sino que puede adaptarse a otros géneros musicales. Entonces, por eso aquí se usa. pero entonces cuando hablamos, el primer referente de los inicios de la salsa en Medellín, sí tenemos en el grupo Miramar. Y sí, es una de las cosas que uno se pregunta también cuando los conoce, pero ¿por qué? Porque el acordeón pues es fundamental, es el instrumento principal ahí. Pero bueno, gracias por la explicación, Juan. Pero ahora sí, y gracias por la pregunta, que yo creo que varios se lo preguntaron también. Entonces, yo creo que es el momento de pasar e irnos a ese otro momento. Seguimos en la industria discográfica y empecemos a hablar de lo que representó Discos Fuentes. Bueno, yo no voy a obedecer aquí porque hay una parte que no No, saltamos, bienvenido a Eso, desobedecer y hacer los saltos no, cuánticos, pero no te mentira, preocupes. mentira. No, lo que pasa es que como en el contexto que decíamos ahora, era importante la localización. Ah, sí. Yo creo que es importante mencionar que después de la ola de los clubes de clase alta, pues que en Medellín yo había hecho la listica donde tocaba Lucho Bermúdez, Pacho Galán y todas Sí. estas orquestas. Estaba el Club Unión, el Club Medellín, el Club Campestre y el Club Los Profesionales, ¿cierto? Y el Hotel Notivara. Bueno, pero estos son los clubes, ¿cierto? Sí, Y el sí, sí, hotel, sí. pues también, pero el tema es que alrededor de estos clubes se generó una experiencia que yo creo que es culpa mía siempre, yo me salté cuando hablé de Lucho Bermúdez, pero que es clave también para entender cómo después empezamos a bailar en Medellín. Y es que en estos clubes, antes de la llegada de Lucho Bermúdez, las orquestas que tocaban eran orquestas de tango. Acuérdense que ahora decíamos que el tango influyó de manera determinante en Medellín y las orquestas que venían a tocar también en los radioteatros, pero sobre todo en los clubes, eran orquestas de tango. La gente que iba, la gente que iba a esas fiestas iba a bailar tango y aprendió a bailar tango. Tango de salón, no tango cantinero, sino tango de salón. Bueno, y yo también metiendo un poco de desorden, yo creo que ahí nos saltamos, pero después lo hacemos como una coda al final. Se nos quedó un personaje local que sería Julio Sosa. Ah, bueno, sí. Pero no, Claro, quedémonos en el baile. Bueno, Julio, no, mentira, no. Entonces, no, hombre, Lina. No, Entonces, pero ahorita hablamos de Julio Sosa. Es que en el momento del tango no hablamos de ese personaje. Pero para no perder más el hilo,
Pero sí fue culpa tuya, pues no viene Sí, eso. sí, sí, sí. Pues digo yo. Bueno, el tema es que, toda la gente sabía bailar tango, eh, pasos de tango, y cuando empieza a tocar Lucho Bermúdez, la gente que, digamos, no sabía bailar porro, se para a bailar tango, pero sobre la base melódica y armónica de Lucho Bermúdez. Lo que cuentan es que Lucho Bermúdez miró su orquesta y les dijo: ¿esta gente qué está haciendo? Así no se baila. ¿Qué están haciendo? Y ellos empezaron a bailar ese paso así como en tango, porque eso era lo que sabían bailar. Y ese es el porro marcado, que después en Medellín va a ser determinante para la enseñanza del baile, para el consumo de música. De ahí en adelante empezaron a surgir cantinas de porro y de tango, por ejemplo, donde se ponen indistintamente. Pero lo interesante no solo es eso, sino que como Lucho Bermúdez vio que así bailaban aquí, empezó a ajustar su música a ese baile, porque la música siempre se ajusta al bailador. Si él no ve los bailadores de esa manera, pues él sigue tocando como tocaba. Y por eso hay una diferencia, parece sutil, pero una diferencia importante, entre los porros previos a la visita o la radicación, pues en Medellín, de Lucho Bermúdez, porque los porros posteriores van a ser un poquito más cerrados y la sonoridad va a ser un poco menos polirrítmica, digámoslo así, ¿cierto? Y eso es una invención de Medellín por la imposición que le hizo el bailador, que solamente sabía bailar tangos, a Lucho Bermúdez cuando empezó a tocar porro. Bueno, eso era algo que quería decir con respecto a Lucho Bermúdez en los salones. Después, lo que pasa es que nos tocaría buscarla y ponerla, pero ahorita me deja la tarea y aquí la buscamos juntos. Y ahorita allí nos Pero, ayudará a ponerlo. pero lo importante que les quería decir es que en el desarrollo de ese proceso, el consumo de música tropical, cuando ya, digamos, aparece esta revolución juvenil que decíamos que terminó democratizando la música al son de la radio también, hay un tipo de consumo de fiesta a partir del 62-63 en, digamos, los clubes de fiesta, clubes de clase alta, se cambian por los estaderos y las fondas. Y esos estaderos y fondas quedan ubicados, yo había hecho como una listica también, pero no me quiero desaprovechar Dale. la oportunidad que me dan. Por ejemplo, había uno muy importante que era el Dorado, había una sede en el Poblado y otra sede en Robledo, había otro que llamaba el Trapiche, que se quedaba en Robledo. En la zona de Las Palmas, en la vía Las Palmas, estaba el Indio, el Peñasco, Las Lomas, por ejemplo, ¿cierto? Y ya las cantinas propiamente dichas en todo el sector de Guayaquil, que siguió funcionando, digamos, para esto, la avenida 1 de Mayo por Palacé y por Junín. Digamos, todo ese sector era un sector inundado de sitios a estilo fonda donde llegaban las orquestas a tocar. Porque recuerden que aquí se formó un circuito musical importante y esos fueron los territorios que empezaron a ocupar empezó a ocupar la comunidad que quería pues este tipo de fiesta, ¿cierto? Eso pues inicialmente quería decirlo, digamos, en ese contexto porque todavía esta gente no está bailando salsa. Eso va a aparecer después, hablamos del conjunto Miramar y después aparece Fruco. La historia de Fruco es interesantísima, pero solamente anotar que es autodidacta, que al ser sobrino de Mario Rincón, él lo inserta rápidamente, pues porque Fruco no quería estudiar, no solamente no quería estudiar, sino que se agarraba a golpes con todo el mundo, entonces lo sale de estudiar y lo llevan a trabajar como mensajero, como todero, pues a discos Fuentes. Yo creo que él llega primero a Ondina. A Ondina. Bueno. Y después ya hace la transición a Discos Fuentes, y él, que se dedicaba a lo que lo mandaran a hacer, empieza a atender muy bien lo que hacen los músicos. Cuando los músicos se van, él empieza a coger los instrumentos y a imitarlos, y en el transcurso de 4 o 5 años ya sabe tocar casi 4 o 5 instrumentos. De tal suerte que cuando
está, digamos, en uno de los ensayos de De los de corraleros los del corraleros de Majagual. Majagual. em, no llegó el bajista y están muy preocupados porque no pueden empezar a hacer el ensayo, empiezan ahí, entonces, ¿qué hacemos? Llame a ese tipo, no sé qué, y Fruco dice, pero es que yo me sé las canciones. Ajá. Todos se ríen de él, lo ponen a prueba y las toca muy bien y ahí queda como bajista de los corraleros inicialmente. Ya después Inicialmente, vendrá la transición a los al timbales. timbal, que es lo que va a permitir la aparición de la salsa. Bueno, y hay una cosa con Mario Rincón, eh, es que la historia de Mario el tío es similar a la de Fruco. Mario estaba también buscando trabajo y un familiar trabajaba en Discos Ondina y era una familia con muy buen oído, muy, sí, muy dada para la música. Por Entonces, la abuela. ah, por la abuela. Fruco nos va a contar un poco de su abuela acá en este video también, que lo hicimos gracias a ese proceso cuando estábamos haciendo el libro de Latín Estéreo. Eh, entonces Mario también va buscando trabajo y un familiar de él trabajaba en Discos Ondina y le dice, no, venga, usted por acá y nos ayuda recogiendo cables, doblando cables y todo. Y Mario termina siendo el grabador, el productor principal y luego pasa a Fuentes. Cuando Fruco está por ahí y es un pelado necio de barrio insoportable que no se lo aguantaban en la casa, entonces también se lo llevan, lo mandan para donde el tío, para Mario, que trabajaba en Discos Fuentes y le dice, venga acá y nos ayuda y pasa un poco el mismo proceso. Lo que pasa es que Fruco termina dedicándose pues a la creación musical y Mario, el tío, termina dedicándose a la producción musical. Y como te decía Mario, la mano o el oído de Mario era tan famoso a nivel internacional que muchas bandas, sobre todo de salsa y de ritmos tropicales y de son, muchas bandas del Caribe, de los Estados Unidos, venían a Discos Fuentes a grabar en los estudios de Fuentes y a que los grabara Mario Rincón, el tío de Fruco. Antes de que entremos más a Fruco y los corraleros, hablábamos que eso fue una creación netamente comercial. Incluso el proyecto, que es un proyecto que se inventa Toño Fuentes, es inspirado, no sé si es en otro formato muy similar que existía, creo que en Panamá. O sea, el imaginario construido en torno al juglar que recorría toda esa zona del Sinú, digamos, zona sabanera, pues, em, se concentra muy bien en esas figuras acordeoneras, pues, digamos, sobre todo hombres, pues, acordeoneros que iban de pueblo en pueblo, digamos, con una intención, pues, no solo artística, era de supervivencia y apelaban a ese instrumento. La historia de esa figura del acordeonero, que es muy similar a la historia de los primeros bluseros, es que ellos se encuentran con el diablo y compiten con él a tocar acordeón y le ganan, ¿cierto? Entonces el diablo les promete riquezas o les promete... Ser el mejor. entonces ellos escogen a partir de ese ritual, digamos, como es un poco el ritual del héroe, escogen pues ser el mejor, pero se dan cuenta que ya lo son cuando derrotan al diablo, ¿cierto? Es una figura muy interesante. Con los corraleros, lo que se busca es construir como o reconstruir esa mitología a partir de los mejores acordeoneros fundamentalmente que existieran. Entonces, por eso llega Alfredo Gutiérrez, Lisandro Lisandro Mesa, Mesa, Calixto Cho, es decir, sí. llegan todos estos personajes que individualmente, como se verá después, son celebridades porque son impresionantes, pero llegan a conformar un grupo como de estrellas, ¿cierto? Como que el primer Fuente Sol Star fueron los corraleros de Majagual, porque cada uno individualmente era un potosí, ¿cierto? De creación. Y por eso los construye. Ahora bien, como tenía que darle en rigor esa relación con el mundo sabanero que pudiera recoger esa mitología, entonces apela a esos formatos
que ya existían de gente que se reunía en el parque de un pueblo a tocar canciones del pueblo o de sus experiencias y no sé qué, y escogen como un referente que quizás suene más primitivo, que es Majagual, para nombrar al grupo. Y como vos decías, ninguno de ellos era de Majagual. Bueno, entonces escuchemos a Fruco, por favor. Hicimos unas extraordinarias fiestas en el edificio de Residencias Nutibara, Corraleros de Majagual, Eliseo Herrera, Calixto Ochoa, Alfredo Gutiérrez, Lisandro Mesa, y ese edificio se quería como caer, y afuera la gente ni le preguntaba cuánto vale el boleto, porque si estaban afuera y estaban bailando, no tenían que comprar el guaro, y esa plazuela Nutibara llena de gente bailando con los corraleros de Majagual. Los corraleros tenían residencia en un hotel, el Hotel Tropical, por allá en Colombia con Sucre, y el dueño era como muy malaclasongo, y ocurre que dijo, no, aquí no van a ensayar, ni a hacer bulla, ni nada. Entonces se preguntaron, ¿y dónde pudiéramos ensayar? Y yo levanté la mano y dije, pues vamos a ver si la abuela nos deja. Y fuimos donde la abuela Rosa Parra, que no le gustaban nada a los negros. Pero como en ese momento yo estaba llevando la plática para la comida y pagar los servicios y todo, entonces dijo la abuela, bueno, mijo. Y voy llegando yo en la tarde y van entrando esos señores. No se les veía blanco, sino los dientes y aquí los lados de los ojos. Y esa señora apenas los vio, como le entraba una ira, pero tremenda, fue y se guardó en el cuarto de ella. Y se encerró y tiró la puerta. ¡Bran! ¿Ven? Yo seguí con los señores para el solar y ahí empezamos a interpretar. Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita. Y cuando llevamos como un minuto, fue apareciendo doña Rosa por un postigo, con la mejor mirada, con la sonrisa. Y ahí se le acabó el racismo. Porque desde ahí eran mis corraleros, lo abrazaban, ella les daba dulce con mazamorra. Vaya por más leche, que no hay leche, traigan la vaca. Yo creo que pasemos rápidamente, ya presentamos los corraleros, estamos en Discos Fuentes y les presentamos a Fruco, que yo creo que Fruco no necesita... Fruco surge como músico acompañando a los corraleros del Majagual, como contaba Juan. Un día no había quien tocar el bajo, toca el bajo. Un día no había quien tocar el timbal, toca el timbal. Lo vuelven parte del grupo, se lo llevan. Toca timbales en el Madison Square Garden con los corraleros del Majagual, abriéndole un concierto a Tito Puente. Y bueno, ya la historia de Fruco, no sé si agregamos algo más de Fruco, pero Fruco... Que compren el libro, y ahí salió un libro sobre la biografía de él. Bueno, pero yo creo que ahí es donde ya se puede hablar de una salsa colombiana ya más cercana a eso que nos llegaba, no del Caribe, sino de Nueva York. Sí, digamos que el primer disco de Fruco, Tesura, pues nadie lo escuchó, a nadie le gustó, nadie lo compró. Y estuvo en riesgo su proyecto incluso por eso. Pero, digamos, él tuvo como dos momentos de crisis montando su proyecto. Hay uno clave y es donde él constituye un poco esa decisión. En una gira con los corraleros coinciden con Tito Puente. Y Tito Puente, según cuenta Fruco, y hay que creerle, cómo no, le dice que él quería tocar el timbal así, que le mostrara cómo sonaba eso, que no sé qué, porque le gustó mucho como el tumbadito que tenía. Tumbadito que Fruco dice que es el tumbadito chucu chucu, ¿cierto? Y esa fue como la apertura, digamos, a un universo que él, que admiraba el Latin Jazz y sobre todo grupos como Tito Puente, lo llevó digamos, a tener tanta confianza como para salirse de los corraleros, formar un grupo independiente, pero ya retomando el bajo, ¿cierto? Y ahí hace como su proyecto inicialmente. Le atribuyen, digamos, el poco éxito del primer trabajo al cantante, es muy injusto, a Humberto Muriel, muy injusto porque es un gran cantante,
él va a estar después en el Combo de las Estrellas, por ejemplo, pues le atribuyen eso porque no tiene una voz así como tan aguda y tan carrasposa como el salsero, y es donde él empieza a hacer, digamos, esa casa de talentos y logra detectar al Joe, a Manyoma, a Joe Rodríguez. Entonces él inicialmente a nivel musical pues no tiene como mucho norte, pero tiene una idea estética muy definida, que es lo que más le impacta a todo el mundo, muy transgresora y muy contestataria además, porque si ustedes ven las carátulas de Fruco son muy fuertes. Hay una, La memoria del muerto, donde están ahí estos dos en un cementerio inyectándose, por ejemplo, es muy fuerte, Sí. ¿cierto? Y empieza a Fruco construir salía en pelota. en los, claro, Acá tenemos una con un arma. exacto. Y claro, es la figura del malo, malo, ¿cierto? Después él saca a Fruco el malo o Fruco el bueno para compensar, etcétera. Pero todo eso lo empieza a construir estéticamente para determinar, digamos, ese universo salsero en Medellín, ¿cierto? Que va a ser muy importante con la llegada del Joe Arroyo sobre todo, y que se va a disparar cuando aparece El Preso, ¿cierto? Composición de Álvaro Velázquez, porque ahí con, digamos, ese tema carcelario, como que encuentra el sentido de lo salsero propiamente dicho en el contexto medellinense, ¿cierto? Y mete además a Medellín en el mundo de la salsa cuando, gracias al sonido del chucu-chucu, el movimiento de Cali, con la época de la salsa dura y todo el auge de Richie Ray y Bobby Cruz, empiezan a mirar a Medellín como los cultores del sonido paisa. Del vulgar sonido paisa. Sí, del vulgar sonido paisa, y empieza ese señalamiento a Medellín como, y que incluso en Que Viva la Música dice, porque de sufrir no se trata en esta vida, sino de agúzate que te están velando, abajo Medellín y el sonido paisa. Abajo los Gustavo Quintero, abajo, Rodolfo Aicardi, sí, los hispanos y todos los cultores del vulgar sonido paisa. Y los demás cultores del sonido paisa. Sí, muy. Lo que pasa es que eso en literatura y en retrospectiva lo podemos ver como un hecho evidente, porque además la novela Que Viva la Música es muy buena novela. Pero lo que pasó fue lo contrario, es decir, había una minoría de salseros que trataban de reivindicar la salsa puertorriqueña por encima del que ellos llaman el vulgar sonido paisa. La fiesta a la que se refiere Andrés Caicedo, pues la Feria de Cali a la que se refiere Andrés Caicedo en el libro, derivó precisamente en una exaltación impresionante de los graduados, del Loco Quintero, ¿cierto? A ver si me acuerdo del titular. Decía, la mula Rusia derrotó al Bugalú. Y así salía en el periódico, ¿cierto? Era imposible competir con el Loco Quintero en ese momento, con los graduados o los hispanos. Era imposible, o sea, era un sonido además hegemónico y patrocinado por la industria. El reclamo de Andrés Caicedo y su grupo, digamos, de jóvenes intelectuales, se orientaba más a una búsqueda de lo genuino, pero que no podía ser lo popular antioqueño, tenía que ser lo popular afrocubano, y por eso convierten a la figura, bueno, y en contexto pues neoyorquino, convierten las figuras de Richie Ray y Bobby Cruz como en referentes fundamentales, y por eso gira en torno a ese imaginario. Sin embargo, sí es cierto que en el rastreo que podemos hacer del término chucu-chucu, encontramos que fue en Cali donde le pusieron chucu-chucu de manera despectiva a la música tropical, porque es una onomatopeya que se refiere al sonido del güiro, que es el instrumento idiófono raspador. Entonces el que suena así cuando se está tocando, que digamos es una derivación de la antigua guacharaca, ¿cierto? Que se utilizaba en la época de Guillermo Buitrago, pero que se ajusta a un pulso rítmico más cercano a la cumbia o al porro,
Por otro lado, un porro derivado de ese porro de Lucho Bermúdez, que ya sabemos en lo que quedó convertido. Y a partir de esa onomatopeya le ponen a esa música chucu chucu o raspa, que son los dos términos que lograron estigmatizar por mucho tiempo la música tropical. Los músicos se sentían de verdad atropellados por ese término. Cuando estaba haciendo la investigación fue muy difícil que ellos aceptaran al principio las entrevistas y las conversaciones, porque me preguntaban, ¿pero por qué le tiene que decir chucu chucu? No le diga así. Yo le decía, no, pero el chucu chucu no tiene nada de malo. Así también se nombró el cha-cha-cha, es también una onomatopeya. Además, siempre los grandes géneros musicales han sido bautizados por sus enemigos. Les decía yo, entonces les puse el ejemplo del jazz, del punk, y cuando les decía eso, decía, bueno, así sí, ¿cierto? Y entonces ya, digamos, ese proceso empezó a cambiar un poco con ellos, pero en el imaginario todavía ese término carga con ese estigma que proviene de Cali. Miren, lo que nos unió a nosotros dos fue un proyecto alrededor del metal, con una investigación que Juan tiene sobre el metal medallo y que publicamos en Universo Centro. Y bueno, eso del pie a esta conversación, y no hemos hablado ni de punk, ni de metal, ni de nada. No hemos hablado de los 70, por ejemplo. Y no hemos hablado de los 70s. Pero entonces, esto pues... ni de Julio Sosa, que quería hablar Julio Sosa, ni pues que nos faltó hablar más del tango. Bueno, en fin. Crescencio Salcedo en Medellín. Bueno, hay muchas... hay otras cosas. Entonces, yo no sé, Juan, porque no quisiera pasar por el punk metal y por esos géneros como de afán. Entonces yo te propongo que preparemos el lado B de esta charla. ¿Te parece si retomamos en este punto y nos vamos luego, ya la reprogramamos y nos vamos del metal hacia adelante? Podemos incluso hablar de reggaetón. No. Pero lo que también nos faltó fue hablar de Afrosound. Ah, bueno, Mariano por Sepúlveda. eso. No, claro, pero es que Fruco no llega hasta sus tesos. A partir de Fruco hay otra cantidad. Es que de verdad que les digo que Fruco es un personaje que recibe todos mis respetos. No sé si entramos y cerramos un poco como ese capítulo con Fruco y sus otros proyectos, Afrosound, por ejemplo. Digamos que después de los Corraleros de Majagual y quizá aprendiéndolo de ahí, el gran taller musical de Discos Fuentes fue Fruco y sus tesos. En torno a Fruco surgieron otras bandas paralelas que fueron, por supuesto, Afrosound, Uganda Kenia, los Latin Brothers, la Sonora Dinamita. Y lo interesante es que este proyecto se consolida, digamos, todos estos grupos, mejor, que conforman el proyecto, se consolida con alrededor de 14, 15 músicos, no más. Sí, son los mismos. Entonces ellos hacían giras, digamos, el espíritu negociante y emprendedor de Fruco también se nota allí. Ellos hacían giras de 5 grupos, aunque solamente iban los grupos de Fruco y sus tesos. Entonces ellos hacían las giras, les pagaban a los 5 grupos y ellos llegaban allá. Cuando la gente pues llegaba al aeropuerto a recibirlos, que después llegan la otra tanda, y sí, después llegan, ¿cierto? Ellos ya están en el aeropuerto, en el hotel, no sé qué. Entonces, cuando salían al show, ellos tocaban toda la noche. Tocaban con un grupo, hacían un receso, se cambiaban la ropa y cambiaban de localización. Y Fruco se cambiaba el peluquín. Y Fruco... No, todavía tenía pelo. ¿Cuál peluquín? No. Todavía tenía pelo. Ojo con esas cosas. Bueno, y ellos se cambiaban de ropa, se cambiaban de lugar en el escenario y ahí interpretaban otra música. Y a la gente que estaban allá los veían, es que este ya no es parecido. O sea, es que esa gente allá es toda parecida. Debe ser eso.
Y tocaban, pero tocaban tan bien que la gente después de la segunda o tercera canción se le olvidaba. Y eran conciertos larguísimos donde ellos tocaban todos los géneros musicales, ¿cierto? Ahora, cada género sí tenía como su eje. El de Afrosound, que es un proyecto bien interesante, Sí. que es como una especie de mediador entre la música tropical y el rock psicodélico de la época, con fuerte influencia inicialmente de la música latina norteamericana, como Santana, por ejemplo. Y con una guitarra como... Por la guitarra. Por la guitarra, sí. Y también una influencia muy fuerte de lo que se denominó en ese momento la chicha peruana, la cumbia peruana, con, digamos, una atmósfera muy psicodélica por los efectos que se utilizaban en las guitarras, pero que tenía una base rítmica bailable de chucuchuco. Entonces era un grupo bien interesante. Incluso muchas canciones de Afrosound, covers de Afrosound del repertorio peruano, en este momento todavía en Perú valoran más que las canciones originales. E incluso, pues, en el proceso de investigación que estuve haciendo en su momento, mucha gente en Perú dice que Afrosound es un grupo peruano, ¿cierto? Y lo defienden. Y entonces yo le decía, pero ¿por qué es peruano? ¿De dónde son? No, ellos por ahí, son de por ahí. Ellos son deben ser de no sé qué. Yo sé porque a mí me contó Enrique Delgado, que era el líder y fundador del grupo Los Destellos, que es el gran guitarrista peruano. Entonces allá me ponían el ejemplo. Me decían, no, o me ponían el caso. No, yo lo sé porque a mí directamente Enrique Delgado me dijo que él le había dado clase al guitarrista de Afrosound, y me lo decían así tajantemente. Fue un proyecto bien interesante porque reunía el imaginario del rock, el imaginario del rock psicodélico progresivo y el imaginario de la cumbia urbana bailable, que en otros grupos se denominaba chucuchuco. El líder de esa banda, de ese proyecto, es Mariano Sepúlveda, ¿cierto? Entonces, alrededor de Fruco se gestó todo un proyecto de diseminación de las producciones, además propias de Discos Fuentes, que crearon un impacto transnacional hasta tal punto que para mediados de los años 70 en todo el mundo se le decía cumbia a lo que se producía con los grupos de Medellín, ¿cierto? Por eso también en el libro de la cumbia mencionábamos que lo que se entiende por cumbia después del año 65-66 realmente es chucuchucu, internacionalmente, ¿cierto? Ya después vienen unas recuperaciones, ¿cierto? Aparece el world music, se recupera el imaginario, por ejemplo, que también es un constructo comercial de Totola Momposina, sí, para remitirse a esas épocas. Aparecen los gaiteros, todo ese que, por otro lado, como lo decíamos ahora, el sonido de gaita se nos remite a esos universos atávicos de la cumbia porque los instrumentos que utilizan son folclorizables en términos antropológicos, pero no necesariamente porque toquen música del folclore atávico, ¿cierto? Porque esas bandas también se constituyeron a partir de la referencia que tenían del propio Lucho Bermúdez, ¿cierto? Entonces, bueno, hay una cantidad de cosas que pensar. Lo que sí es cierto es que esta época de la industria se constituyó como la base fundamental de lo que después se entendió como la colombianidad en la música, y todavía nosotros vivimos de eso. Cada diciembre, en cada fiesta patronal, etcétera, seguimos resaltando la colombianidad a partir de esa construcción que se hizo en esa época en la industria musical en Medellín. Juan, hermano. Muchas gracias. A ustedes, a la invitación, y a ustedes